En estos días de fiesta, por supuesto que hay tantas actividades y tantos temas de los que hablar, y hay algunos que uno dice, no, pero no es tema de fiesta. Sí, es tema todos los días. Y ayer, por ejemplo, hablábamos de la preocupación que había por la influenza que finalmente llegó a nuestro país, y la infectóloga nos dijo en la mañana, no hay que estar demasiado asustados porque va a llegar, solamente hay que prevenir, cuidarse y demás. Y ahora vamos a hablar de un tema que también llama a la prevención, precisamente justo antes de la fiesta, los carretes, el desenfreno que uno pueda pensar, y tiene que ver con el control y la prevención del VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual, porque lamentablemente en los últimos años, sobre todo, las estadísticas dan cuenta que gente menor incluso se está contagiando, porque muchas veces se piensa que el preservativo es solo para evitar embarazos, por ejemplo, y se nos olvida una larga otra cantidad de enfermedades que puede haber y estar presentes. Conversemos estos temas, y por algo se llama Conocimiento y Diálogo. El 5º capítulo de esta campaña sobre la mesa del MinSal. Está con nosotros el doctor Leonardo Chanqueo Cornejo, jefe del Departamento de Programa Nacional de Prevención y Control de VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola a todas y todos. Muchas gracias por el espacio de invitarnos acá al Ministerio de Salud para poner los temas sobre la mesa, como decías tú. Doctor, cuando inevitablemente uno sabe que el inicio de las relaciones sexuales hoy día en nuestro país parten a una edad mucho más temprana, esto también ocurre, me imagino, con las enfermedades, precisamente porque no tenemos educación sexual, y son las campañas las que de alguna manera ayudan a las familias a poder entregar algún tipo de conocimiento, ¿no? Exacto, pero mira, yo te quiero un poco partir por el primer mito. A ver. De que las relaciones sexuales son tan precoces. Eso no es tan así. Nosotros tenemos datos recientes de la Encuesta Nacional de Salud, que se llama ENSEX, del año 22, que no demuestran que nuestros jóvenes estén partiendo antes de las relaciones sexuales. Hay una mediana de alrededor de 18 y 19 años. Así que tampoco es tan correcto que se esté partiendo las relaciones sexuales tan precoz. Como también yo creo que hacer un llamado de esa misma Encuesta Nacional de Salud en SEX, que el uso del condón en la primera relación sexual ha aumentado. No llega a lo que uno quisiera, pero desde que están las primeras encuestas, que estaba alrededor de un 10% que las personas usaban algún método de prevención, ha llegado hasta casi un 60% en la primera relación sexual que tienen nuestros jóvenes. Sin embargo, el problema es la mantención de esta práctica. En el fondo, no sacamos nada que usen en la primera relación sexual, porque también tienen que mantener el uso. Y es ahí donde cae, por ejemplo, cuando uno les pregunta a los jóvenes, en los últimos 12 meses, ¿has tenido más de alguna pareja sexual? ¿Mantienes el condón? Y ahí nos cae importante, nos cae un 30%. Ya. ¿Por qué creen que ocurre eso? Si el conocimiento inicial está, a lo mejor el conocimiento no está completo, no lo sé. ¿Hay alguna hipótesis respecto o data que nos pueda indicar? Yo creo que es importante también de lo que sabemos también de las encuestas, que los jóvenes, los y las jóvenes se quejan un poco de la educación sexual, como tú mencionabas al principio. Tenemos que mantener el conocimiento, la información, educación. Por eso un poco nosotros les invitamos a ver esta serie, y esta, como tú bien lo mencionabas, Conocimiento y Diálogo, es el nombre de nuestro 5º capítulo de la campaña comunicacional del Ministerio de Salud, que fue muy exitosa en el año 2024, y seguimos y finalizamos la coronación del 5º capítulo de esta serie. Claro, sí, porque estaba viendo efectivamente los datos de la radiografía del 2023, por ejemplo, hablaba de 16 años. Si usted dice hoy día están abordando 17, 18, hay algún tipo de avance, podrán pensar algunos ahí. ¿Y qué elementos de los que se han tratado hasta ahora ustedes sienten que dan resultado y que tienen que reforzar, y qué les falta? Yo creo que tenemos que seguir con la educación, como yo comentaba. Yo creo que es un pilar fundamental, que son las dimensiones sociocomportamentales y educacionales. Claro, pero si no se puede educar en los colegios. Yo creo que tenemos que avanzar. Yo creo que este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto con el Ministerio de Educación, no solo delegarlo al Ministerio de Salud. Es una cosa que como sociedad tenemos que abrirnos, conversar los temas. Yo creo que por eso es importante para nosotros estar acá, conversar, poner los temas en la mesa de cada uno, de todos y todas las chilenas, que podamos conversar esto, porque muchas veces las infecciones de transmisión sexual y el VIH son temas tabú, entonces la gente no los conversa. Yo creo que esa es la forma de avanzar. Comunicar, conversarlo, ver cómo estamos, hacia dónde vamos, y que las personas conozcan los mecanismos preventivos. Y el otro tema, que las personas no acceden por miedo o no saben dónde acudir, y hay las cosas, los condones, los lubricantes, están disponibles en nuestro servicio de salud,
tan gratuitos para la población que pueda accederlo a través, por ejemplo, tenemos organizaciones sociales que nos ayudan un montón, donde las personas pueden acceder a métodos de prevención, y también en los CEFAM o en la atención primaria están los espacios amigables para los jóvenes, donde pueden acudir a servicios de educación, información y además entrega de estos métodos de prevención, como son, nosotros compramos desde el Ministerio de Salud condones internos o condones de vagina, condones externos o de pene, y esto siempre con lubricantes también. Si hay una mayor cantidad de información, ¿no? Dando vueltas y qué sé yo, si hay medidas por parte del Estado, en algún momento se produce esta brecha, ¿no? Porque hace un par de años, décadas, no sé, uno podría decir que había un montón de desconocimiento, que estábamos navegando de pronto quizás en aguas donde la gente no cachaba tanto, qué sé yo. Pero me pasa con otros temas también, ¿eh? Que mientras más info hay, pero se produce una brecha. No sé qué es lo que pasa ahí entre medio, si tienen alguna mirada respecto a eso. Tenemos que llegar a esa medida en que uno diga, ya, esta información es la adecuada, pero recuerden también que las cifras, como no lo hemos mencionado, pero sífilis y gonorrea están aumentando mucho en nuestro país. Ese es el tema, y por eso nosotros nos focalizamos ahora en sífilis. Sin embargo, por ejemplo, la sífilis, los datos de VIH, que si bien es cierto se han estabilizado en los últimos años, siguen siendo un problema de salud pública. Entonces, por una parte, tenemos infecciones como la hepatitis B, que va bajando, el VIH, que se ha estabilizado, pero tenemos en ascenso en alguna. Entonces, recuerden que tenemos medidas de prevención para el VIH, entonces está la terapia antirretroviral, está el PrEP, un llamado a las personas que no están en PrEP para hacerlo. Entonces también cuando yo uso PrEP, probablemente a lo mejor no uso condón, y aumentan también la sífilis y la gonorrea. Estamos conversando con el doctor Leonardo Chanqueo Cornejo, jefe del Departamento del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual. Doctor, estas dos están teniendo mayor prevalencia. ¿Hay otro tipo de infecciones que estén detectadas? Ustedes me imagino que hacen algún tipo de estudio también geográfico para georreferenciar dónde, si es que hay focos particulares, alguna región que preocupe más a lo mejor, o algún grupo etario. Los grupos etarios básicamente es la población sexualmente activa. Y cuando hablamos de población sexualmente activa, personas entre 20 y 39 años. Por tanto, en donde se despliegan la mayor parte de las infecciones de transmisión sexual. Tienden a presentarse en personas más jóvenes, entre 20 y 25, gonorrea fundamentalmente, y sífilis también entre 20 y 29 años. Pero la gama es personas sexualmente activas. Sin embargo, recordar también que personas mayores también tienen sexualidad y también están potencialmente expuestos, así tienen prácticas sexuales de mayor riesgo a tener infecciones de transmisión sexual y VIH. ¿Dónde se concentran? Básicamente en las regiones más pobladas. Ya. Santiago, Valparaíso siguen siendo ciudades importantes donde hay mayor población y mayor detección. Concepción, Antofagasta. También el norte, la macrozona norte también es importante, donde está la ciudad de Arica, hasta Antofagasta, donde también tenemos importante número de infecciones de transmisión sexual. Estamos hablando de políticas públicas, ¿no? De políticas de Estado. Se lo pregunto porque sí, probablemente no tenga la respuesta inmediata, pero sí su mirada respecto a que esto efectivamente sea una política de Estado, que continúe siendo una política de Estado ahora con un nuevo gobierno que tiene un color político, un matiz incluso hasta valórico, no me gusta la palabra valórico, pero solo lo digo para que se entienda, que es distinto, ¿no? Muchas veces. La importancia de que esto sea una política de Estado, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que tenemos que avanzar. Yo creo que nosotros tenemos la experiencia como programa. Yo he estado en esta administración como liderando el programa, pero el programa tiene una historia. Tiene una historia que ya viene ya de 40 años, 41 años desde que se diagnosticó el primer caso de VIH. Y ha avanzado, se ha potenciado. La sociedad civil ha estado presente, que es importante la sociedad civil, escuchar las voces de lo que nos falta, de cómo tenemos que avanzar. Entonces yo creo que hay una experiencia en relación a lo programático. Las dimensiones van a ser las mismas, no debiesen cambiar, y también es un llamado a las futuras liderazgos que tengamos, en que tenemos que mantener lo estructural, es como nosotros hacemos política anti-estigma, antidiscriminación, políticas de inclusión, la política de salud trans, la política de no discriminación. Esas son políticas estructurales que nos ayudan como Estado. Después tenemos todo lo que es sociocomportamental, donde están enseñar, educar, informar sobre prácticas seguras de sexo, que sea seguro y placentero. También tenemos que darle ese tenor, porque la sexualidad tiene que ir con eso. Y tenemos todo lo biomédico o lo de atención clínica central en la persona, donde tenemos que
informar sobre el correcto uso del condón, de los lubricantes, de las medidas farmacológicas que existen que yo comenté, como la profilaxis preexposición. También hay medidas de profilaxis posexposición para infecciones de transmisión sexual. Entonces ahí es donde tenemos que avanzar, y yo creo que el llamado a mantener estas políticas de Estado, porque tenemos un desafío, poner fin a la epidemia del SIDA al 2030. Es un desafío que nos deja la ONU, SIDA, que es un desafío que tenemos que nosotros nos comprometimos como país. Por tanto, tenemos que llegar a eso. Doctor Chanqueo, pero cuando uno piensa, por ejemplo, que efectivamente cuando el SIDA apareció, pensaban que esto se limitaba a los homosexuales. Recordemos que también la enfermedad de transmisión sexual se decía que tenía que ver con las personas que ejercían el comercio sexual o la explotación sexual más bien. También luego se decía que había personas que no se iban a contagiar porque eran heterosexuales y tenían una sola pareja, que después descubrimos que no era tan así. Finalmente lo que voy es que la educación nos ha ido generando una mejor relación con la vida sexual y con nuestra sexualidad desde el punto de vista de entender el consentimiento, como dice usted, los parámetros biomédicos, fisiológicos y demás. ¿Qué tanto podría cambiar estas cifras que hoy día nos preocupan, por ejemplo, de sífilis, de clamidia y esa búsqueda de la meta con el VIH-Sida, si es que efectivamente hubiese educación sexual en los establecimientos educacionales en nuestro país? Yo creo que de lo que también tenemos que conocer todos que hay educación sexual. Por ejemplo, en el capítulo que nosotros mencionamos, en 7º año hay conceptos generales en general biológicos, pero se enseñan infecciones de transmisión sexual, que es un poco nosotros como partimos el capítulo. Yo creo que es como nosotros integramos esta educación sexual que sea desde en todas las etapas de la sexualidad, del ciclo vital, como nosotros hablamos. Por eso hablaba de vida sexual y afectiva. Claro, porque en el fondo uno entiende que la adolescencia, ustedes comprenden que va de los 10 a los 19 años. Por tanto, nosotros tenemos también súper claro y normado en el Ministerio de Salud las etapas que tienen las personas. No es sexualizar, es informar de acuerdo a su estado de madurez y de cómo va el aprendizaje. Las personas siempre que son jóvenes, que no han iniciado, la postergación es algo que sí está también dentro de las normativas y siempre ha estado. Sin embargo, la persona que ya tiene una actividad sexual, que ya partió precoz, también tiene que tener las herramientas preventivas de usar condón. Claro. Recordemos que en algún momento salieron unos flyers de gente que decía que le iban a enseñar a poner preservativa en segundo básico. No, los conceptos no son así, es un aprendizaje progresivo de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas. Yo creo que siempre tenemos que, en la educación y la información, tiene que estar centrada en la persona. Exacto. Por eso es importante ir derribando esos tabú que en algún momento algunos esgrimen para no tener educación integral, sexual, afectiva, digamos, y eso nos deja esta responsabilidad en las casas también. Y yo creo que para nosotros, terminar este capítulo que hicimos, llegamos al colegio. Yo creo que es importante visibilizar, hacer un capítulo en los colegios, dar ese guiño a que tenemos que avanzar en educación sexual respetuosa, placentera, con enfoque de género y derecho humano. Hay un tema quizás, se lo pregunto, ¿no? Con la idea del riesgo, ¿no? La percepción del riesgo, que quizás no está instalada. Con esto no hablo de la alarma, ni de la alerta, no, al contrario, tiene que ver con la información. Pero quizás ahí hay una distancia, ¿no? La percepción del riesgo. Ya, y eso lo voy a ligar con lo que tú decías antes. Antes se hablaba de grupos. Como tú mencionaste, había grupos que tenían mayores vulnerabilidades o que fueron muy estigmatizados. Actualmente nosotros estamos hablando de una práctica. Entonces, la práctica sexual insegura, que no depende de un grupo, ni del sexo ni del género. Entonces, yo creo que uno tiene que tener súper claro que prácticas sexuales penetrativas sin condón, anales, son las que tienen mayor riesgo. Vaginales tienen un segundo riesgo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que las personas entiendan, independiente que sea un grupo, que sea un sexo, no. Es una práctica sexual de riesgo que me puede llevar a que yo adquiera una infección de transmisión sexual o el VIH. Doctor, la principal recomendación para las personas que nos están escuchando, si a lo mejor tienen algún tipo de síntomas, malestar, o no se controlan nunca, cada cuánto tiempo hay que hacerlo. Yo creo que partir por, como habíamos conversado pre-entrevista, yo creo que los canales telefónicos que tenemos del MinSal. Nosotros tenemos acceso a comunicación, tenemos el Fono Salud Responde y tenemos el Fono SIDA. Así que invitarle a todas las personas frente a dudas a llamar a nuestros call centers. El Fono SIDA no es rutificado, por tanto
es anónimo y confidencial, ambas líneas son confidenciales. Entonces invitarle a dar información ahí y bueno, si obviamente hay sintomatología, acceder a nuestra red salud pública fundamentalmente y las personas que tengan ISAPRE a sus redes, obviamente donde su sistema accedan a ir. Yo creo que en el fondo, si yo tengo una sintomatología de infección de transmisión sexual, tengo que acudir lo antes posible y me tienen que recibir el tratamiento y el diagnóstico adecuado. Claro. Bueno, hechas las recomendaciones, entonces, no solo en esta fecha, en realidad siempre, porque tenemos que ser responsables con nuestra sexualidad precisamente para poder vivirla plenamente, como nos ha dicho el doctor. Solo para cerrar, el Fonocida es el 800-378-800, para que ustedes ahí también puedan acceder a cualquier tipo de información, orientación y guías. Doctor Leonardo Chanqueo Cornejo, jefe del Departamento del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH-Sida y Infecciones de Transmisión Sexual, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor, por venir.